Hermanos, muy buenas noches. Qué hermoso tiempo acabamos de tener orando diferentes peticiones unos por otros. Siempre les seguimos animando a que se sigan conectando, a que animen a sus familiares, amigos, a otras personas, a que puedan entrar en este tiempo y orar unos por otros. Es un tiempo hermoso, es un privilegio también que tenemos como hijos de Dios el poder entrar ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, como dice también la palabra. Y pues bueno, como siempre, este tiempo también es muy importante, el estudio bíblico. Hoy vamos a ver un tema que se llama el camino a la destrucción, ¿verdad? Y es un mensaje que nosotros llamamos temático, en donde vamos a estar pues compartiendo y viendo muchos versículos. Por lo tanto, les voy a pedir que tengan pues listas ahí sus Biblias a la mano, que puedan tener también su libreta cerca de ustedes y que juntos podamos ir viendo punto por punto, paso por paso el estudio de esta noche. Y me gustaría hacer una oración más para poder poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te pedimos, Padre, que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Dios, que podamos ver, como dice Santiago, a través de tu palabra, qué imperfecciones tenemos, Señor, dentro de nuestro camino, cuáles son las áreas que tenemos que cambiar y, Señor, sobre todo ver si nosotros nos estamos dirigiendo hacia este camino, Señor, o tomando este camino de la destrucción. Toma este tiempo, Señor, de estudio bíblico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a empezar con uno de los grandes lemas de uno de los grandes empresarios que conocemos a nivel Latinoamérica. Este hombre es uno de los gerentes principales de una empresa o de un producto que ustedes conocen muy bien aquí en México, que se llama Yakult. Este Yakult es muy rico, es chiquito, ¿verdad? Es un tanto dulce, pero dicen que es muy bueno para la salud. Pero Yakult ha sido una empresa que ha pegado de una manera extraordinaria en nuestro país. Y me acuerdo que en una de sus conferencias él hablaba acerca de cuáles son los pasos para alcanzar el éxito en la vida, y cómo todo el mundo se rige por series de pasos, cómo el mundo se rige por medio de esquemas, por medio de programas, que muchas veces adopta el ABC para un camino feliz o exitoso. Pero este empresario decía 5 pasos que son los principales en la vida de todo el ser humano si quiere alcanzar el éxito. En primer lugar, él propone definir claramente lo que es el éxito. Sabemos que hay diversas definiciones en cuanto a este concepto de éxito, y él decía que una clara definición podía ayudarte mucho a poder lograr ese concepto que tanto busca el ser humano alcanzar. En segundo lugar, después de definir claramente lo que es el éxito, es plantearse 3 objetivos concretos. Estos objetivos tenían que ver con alcanzarlos a corto plazo, otros objetivos que tenían que ser alcanzables a mediano plazo y un tercer objetivo que tenía que ser alcanzable a largo plazo. Después de definir estos 3 objetivos, entonces empezar a actuar desde el minuto cero. Él hablaba de que a pesar de que una empresa ya estuviera avanzada o hay cosas que sí sirven y no sirven, cuando tú te planteas un nuevo objetivo, siempre es importante empezar de cero. En quinto lugar dice siempre pensar positivo, el mantener una mente positiva, clara y también esclarecida te ayuda mucho a poder trabajar de una manera eficaz y sin tropiezos, pone aquí. Y por último lugar, él ponía agradecer. Agradecer, el agradecimiento dice aquí que era el motor para todos los empleados, pero sobre todo en su vida para poder alcanzar el éxito. Y sabes que muchas veces, hermanos, también como cristianos, yo sé que en algún momento de nuestras vidas o de sus vidas, ustedes podían llegar a pensar, uy, a mí me encantaría, ¿verdad?, que existiera un ABC o una serie de pasos para poder alcanzar el éxito en la vida cristiana. O tal vez que un ángel bajara, ¿verdad?, del cielo y que me pudiera revelar
¿Cuál es el propósito específico de mi vida? ¿Qué es exactamente las decisiones que tengo que tomar? ¿O qué programa poder seguir dentro de mi contexto de familia, verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos aún algo más trascendente, algo más profundo, y es la medida de conducta para el creyente que le encontramos en la palabra de Dios. Ahí encontramos no solamente 5 pasos, encontramos una diversidad, ¿verdad?, de principios, una diversidad de conceptos, una diversidad de relatos históricos y bíblicos que nos ayudan primeramente a no repetir los errores que tal vez repitieron nuestros pasados, pero asimismo poder encontrar muchos principios para vivir agradándole a Dios y de esta manera alcanzar no el éxito, sino el propósito de Dios hacia nuestras vidas. Uno de los grandes teólogos del siglo XXI decía: el éxito no está en la prosperidad. Los ojos de la fe dicen que el éxito está solamente por el hecho de estar en Cristo. Pero si hay un relato, hermanos, desde Génesis capítulo 3, en donde podemos ver el inicio de toda la humanidad, sobre todo Adán y Eva, que ellos escogieron 3 principios sobre todo de una manera muy clara que quisieron aplicar a su vida, y que después de aplicarlos pudimos ver las consecuencias tan desastrosas y tan destructivas que ellos pudieron vivir en esos momentos. Son 3 pasos, estos sí los podemos definir y poner de una manera esquemática, sencilla y también clara. 3 pasos que Adán hicieron al momento de pecar, que los llevaron a la muerte espiritual. Y me gustaría en esta noche, junto con ustedes, poder definir cada uno de estos 3 pasos. En primer lugar, Adán y Eva cuestionaron el mandato de Dios. Para los que están escribiendo y si tienen ahí sus libretas, el primer paso para la destrucción de la vida del creyente es cuestionar el mandato de Dios. ¿Esto qué significa? Simplemente poner en duda lo que anteriormente ya había sido aceptado. Poner en duda todos los principios que previamente habían sido aceptados, después ponerlos en duda y empezarlos a cuestionar. ¿Sabes que una de las armas más eficaces, se podría decir, es cuando Satanás empieza a sembrar la duda en el corazón del creyente? Porque cuando entra la duda, entonces entra también la desconfianza en la soberanía de Dios, y por ende todo esto va debilitando nuestra fe. La desconfianza en Dios, la duda en nuestro corazón debilita directamente nuestra fe. Y es por eso, queridos hermanos, la importancia de poder generar y tener convicciones bíblicas en nuestra vida y no tener la fe del carbonero. Esta fe del carbonero me da mucha risa, me lo explicaba el otro día mi padre. Él me decía que muchas veces la iglesia se rige por esta fe del carbonero, ¿no? Y yo le decía, ¿cuál es esa fe? Y es cuando tú le preguntas a uno de los creyentes, bueno, ¿y tú en qué crees? Y él te dice, no, pues yo creo en lo que dice el pastor. ¿Y qué es lo que cree el pastor? Bueno, pues en lo que yo creo, ¿verdad? Y así se andan echando el carbón unos con otros, pero nunca son capaces de contestar por medio de sus propias palabras por qué es que ellos creen en Cristo Jesús. Es como este chiste también que van 2 cubanos, ¿verdad? Que van vendiendo unos merengues en la calle. Y va el papá diciendo, vendo merengue, vendo merengue, vendo merengue. Y atrás el niñito que solo dice, yo vendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y así estamos nosotros también. El pastor dice una cosa, ¿verdad?, de la iglesia. Los líderes también presentan argumentos bíblicos, pero cuando nos preguntan, nosotros decimos que creemos o decimos solamente lo que el pastor dice. Pero cuando realmente se trata de defender la palabra de Dios, muchos cristianos no saben cómo presentar sus principios bíblicos. Y cuando el creyente no tiene en claro convicciones en su vida, entonces es bien fácil que entre la incertidumbre en su corazón.
Una convicción bíblica, hermanos, no es algo por la que dialogas con alguna persona u otra religión. Una convicción bíblica es por la que mueres. ¿Por qué? Porque ya vimos que Satanás produce una duda. ¿Qué es lo que produce la duda? Desconfianza en la soberanía de Dios. Y si esto nos lleva a desconfiar en la soberanía de Dios, inmediatamente debilita toda nuestra fe. ¿Qué es lo que hicieron entonces Adán y Eva? Cuestionar el mandato de Dios. Miren, síganme allá en Génesis capítulo 2. Vámonos a Génesis capítulo 2 al versículo 16. Y dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ibas a morir. Y fíjate lo que hace Satanás en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice que se presenta a Satanás y le dice a Eva: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo que él intentó hacer? Fue intentar también cuestionar el mandato divino, con que Dios dijo. Y sabes, muchas veces también en nuestra vida como creyentes nos la pasamos cuestionando estos mandatos de parte de Dios. ¿Cuáles son los principales? Nosotros sabemos una verdad que había sido aceptada en un principio, que Dios, por ejemplo, nos ama. Yo sé que en un principio de tu vida tú estabas seguro y segura que Dios te amaba. ¿Por qué? Porque llegaste al Evangelio, entendiste que Cristo murió por tus pecados, le entregaste tu corazón a Dios, pero después de un tiempo empezaron a entrar los cuestionamientos en tu cabeza y te pusiste a preguntar: bueno, si Dios me ama, entonces ¿por qué se divorciaron a lo mejor mis padres? Si Dios me ama, ¿por qué he perdido mi negocio y mi trabajo? ¿Por qué, si se supone que Dios me ama, me ha sobrevenido esta enfermedad que tal vez es terminal? Y podríamos dar, queridos hermanos, una lista sin fin de todas las consecuencias atroces que podemos vivir en este mundo tan corrompido, pero no hemos terminado de comprender que toda esta maldad y sufrimiento que está en el mundo es la consecuencia de la caída del hombre desde Génesis capítulo 3. Y entonces cuando el creyente empieza a relacionar su bienestar o el amor de Dios con su posición o estado en el que se encuentra, ahí es cuando viene el cuestionamiento. Es por eso que la palabra de Dios, lo que les decía, que es el libro por excelencia de nuestra conducta cristiana, nunca nos anima a cuestionar lo que Dios nos dice. Simplemente es aceptar que Dios nos ama y verlo a través de su Hijo Jesucristo, que envió por nuestros pecados y que realmente lo que importa es la vida eterna, queridos. ¿Por qué? Porque aquí en esta vida, por más que nos vaya bien, vamos a vivir 80, algunos 90 años. Si no tomaste Coca-Cola y no comiste papitas, 105 años, ¿verdad? Y es lo máximo que ahora el ser humano puede vivir. Pero a comparación de la eternidad, hermanos, esta línea del tiempo es sumamente corta. Y cuando te pones a pensar que lo que verdaderamente importa es la salvación de tu alma y que Dios envió a Cristo para morir por ti y darle eternidad a esa alma, entonces pudieras decir abiertamente: Dios me ama y no tengo por qué cuestionar su soberanía. Pero el creyente que cuestiona sus palabras va camino hacia la destrucción. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo paso entonces que nosotros podemos encontrar por medio del relato de Génesis? Es cuando uno de los creyentes cae dentro de la mentira. Vámonos ahora al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Y ve lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: vosotros sois, dice,
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y después él comienza a dar las características de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso, dice aquí, y padre de mentira. ¿Sabes que el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento, innumerables veces, queridos hermanos, advierte por medio de sus cartas en el Nuevo Testamento hacia todos los falsos maestros? Pablo advierte acerca de las falsas doctrinas. Pablo está constantemente advirtiendo acerca de las mentiras que uno puede estar escuchando en medio de la sociedad y de este mundo. El problema es que nosotros en el segundo paso no solamente mintamos, sino que como creyentes no seamos capaces de discernir entre la verdad y la mentira, y que el creyente esté constantemente cayendo en las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, más es diablo por viejo que por diablo. Satanás se la sabe y sabe cómo engañar a las personas porque lleva más de 1000 años en este campo de experiencia, en este campo de hacer mentir y de engañar a los creyentes. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que están escuchando nuestros oídos. ¿Cuáles son las prédicas que estamos escuchando día con día? ¿Qué tipos de maestros bíblicos estás escuchando por medio de YouTube, que hay tanta facilidad, ¿verdad?, de solamente buscar un nombre y estar ahí en la pantalla escuchando una doctrina? ¿Cuántas veces tenemos la facilidad de solamente abrir Spotify, ¿verdad?, y escuchar un podcast de personas que tal vez el día de hoy son muy famosas o tienen gran influencia dentro de la sociedad? Pero hermanos, debemos de tener mucho cuidado, y es más, con lupa poder pasar todo lo que escuchamos por el filtro de la palabra de Dios. No solamente porque sea famoso a nivel cristianismo, ¿verdad? Porque en el mismo cristianismo pasa, no quiere decir que famoso sea igual a bíblico o que sea igual a la verdad. Acuérdense que Satanás va a utilizar a muchas personas para engañarnos a todos nosotros. Tener cuidado de qué es lo que estamos escuchando, tener cuidado qué es lo que estamos viendo, a qué prestamos atención de la cantidad de propagandas que hay en el mundo, en el internet. Hermanos, no caer en el sistema del príncipe de la potestad del aire. Es por eso que quiero que vayamos ahora a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, perdón. 2 de Corintios 11, 3. Es lo que le decía Pablo a esta iglesia de Corinto. Les decía, pero temo. Era un temor que tenía el apóstol Pablo en su corazón, que como la serpiente, ¿te das cuenta?, con su astucia que hizo, engañó a Eva. Fíjate lo que dice muy bien: vuestros sentidos, esa es la palabra clave de este texto, sentidos, sean de alguna manera extraviados. Y cuando dice el apóstol Pablo de alguna manera, es que existen diversas formas. No crean que es solamente una, no solamente es por el área sexual por donde Satanás engaña. Hay diversos caminos que Satanás utiliza. Es más, el que menos te imaginaste, querido hermano, que pudiera ser el camino hacia la destrucción, ese camino puede estar utilizando Satanás para llevarte hacia el fin de tus días. Es por eso bueno, hace unos meses nos encontrábamos cenando con unos hermanos y nos contaban una historia. No nos dijeron obviamente los nombres, no nos dijeron el nombre de la iglesia ni de los pastores, pero nos contaban, ¿verdad?, que muchas veces, o que en la iglesia en la que estaban, el pastor fue el que engañó a su esposa con la directora de alabanza dentro de su iglesia. Y hermanos, esto es
porque ni siquiera los mismos cristianos están conscientes que dentro de la misma iglesia Satanás puede estar metiendo infiltrados para que todos nosotros caigamos en el engaño. Y entonces tú me podrías decir, bueno, David, está muy padre la exhortación o la advertencia, pero yo quisiera saber también cómo se puede lograr no caer en la mentira. Hay tantas mentiras, como bien ya dijimos ahorita, en el mundo, en la propaganda, en los comerciales, en todas partes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y me encanta la palabra de Dios porque nos dice exactamente cuál es la forma para vivir de una forma plena y conscientes con esa lupa que antes le decía, pasando todo por el filtro de la palabra de Dios. Acompáñenme a Hebreos, aquí lo vamos a encontrar. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Bien, el autor está hablando acerca de la madurez espiritual y del alimento sólido en la vida de los creyentes. Y fíjate lo que dice en el último versículo, dice, pero el alimento sólido, es decir, la palabra de Dios, pero las profundidades de su contenido, dice, es para los que han alcanzado la madurez. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que entender de la Biblia de acuerdo al crecimiento espiritual que has tenido dentro de tu vida cristiana. Es decir, hay muchos que llevan 10, 15 años dentro de la iglesia, pero siguen todavía como bebés espirituales. Dice aquí el autor, tienen necesidad de estar comiendo otra vez leche. ¿Por qué? Porque lo que se les dio en un principio no les aprovechó hacia el bien. Entonces Dios está esperando que el tiempo que llevas en la iglesia llevas también un crecimiento espiritual, y de esa forma, después de un estudio personal, después de un estudio profundo y de formar convicciones bíblicas, como veíamos en el primer paso, entonces de esa forma dice, ya alcanzas la madurez, entonces sí, el alimento sólido es para ti. Y después continúa el versículo diciendo, para los que por el uso, ¿te das cuenta? Hebreos 5:14, para los que por el uso tienen los ¿qué? Caray, dice los sentidos ejercitados. ¿Te das cuenta? Los sentidos ejercitados, ¿en qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. Pablo en 2 Corintios 11:13 decía, yo temo que vuestros sentidos sean engañados y que caigan en la mentira. Pero en Hebreos nos dice que poner por uso la palabra de Dios, es decir, que no solamente se quede en la teoría, sino que baje al corazón y que esto resulte en la práctica del creyente. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, el no decir mentiras, el permanecer en santidad, el poder edificar con todo lo que salga de tu boca, el poder cantar alabanzas, hablar entre vosotros con salmos e himnos, aprovechando bien el tiempo. Cuando tú pones todos estos principios cristianos por práctica, entonces dice la palabra de Dios que tendrás los sentidos ejercitados y vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entre más te llenas de la palabra, más herramientas tienes para decir, yo sé que esto es una mentira de Satanás y yo no voy a caer en ella. Entonces, hermanos, los sentidos espirituales del cristiano se fortalecen a través del uso constante de la palabra de Dios. Que se haga una costumbre el sí estudiar la palabra, pero también ponerlo por obra. Y en tercer lugar, ¿cuál es el tercer paso hacia la destrucción? Vimos en primer lugar cuestionar los mandatos divinos, en segundo lugar mentir o caer en la mentira, y en tercer lugar sustituir los principios de Dios. Sustituir los principios de Dios. Sustituir literalmente significa ofrecer otra propuesta. Y esto, ¿cuántas veces, queridos hermanos, lo hemos visto en la iglesia? El vivir por el yo creo. Y este vivir por el yo creo es uno de los principios más peligrosos para la vida del ser humano. Es por eso que uno de los proverbios dice, el proverbio 14:12,
Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Proverbios 14:12, este es esencial para este tercer principio que estamos viendo. Hay caminos que al hombre, te das cuenta, le parecen derecho, pero su fin, ¿qué es? Su fin es un fin de muerte. Entonces, cuando el hombre empieza a querer vivir por el yo creo, es decir, sí, yo he escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que tengo que hacer esto, dice que no tengo que fornicar, ¿verdad? Pero yo creo que lo correcto es esto. O yo pienso que ¿por qué no fornicar? Porque la sexualidad Dios la dio y la dio para disfrutarse. Cuando tú te empiezas a salir de los principios bíblicos, queridos hermanos, son los pies presurosos, es los que llama la Biblia, que corren hacia el mal y hacia la destrucción. Hay otro proverbio que refuerza esto, Proverbio capítulo 3, versículos del 5 al 8. Proverbios 3 del 5 al 8 dice, no te apoyes. Proverbios 3 del 5 al 8 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, por favor. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿verdad? Al final de todos estos versículos dice, y Él enderezará tus veredas. Queridos hermanos, ¿cuál es entonces el antídoto para esto? Es no dejar que entre la sustitución a nuestro corazón o a nuestras mentes. Acuérdense que el vivir por el yo creo es algo que puede terminar con nuestras vidas. Y hermanos, esta es una parte muy, muy difícil en la vida del creyente. El sacrificar mis propios deseos, el sacrificar el qué es lo que quiero y yo pienso, eso es difícil porque somos egoístas por naturaleza. Nos encanta lo que nos hace felices. Lo que nos hace felices nos sentimos plenos. Por algunos momentos, se podría decir algunos cortos, otros un poco más largos, pero si realmente queremos vivir una plenitud alargada, ¿verdad? Tenemos que estar viviendo bajo los principios bíblicos. Vea lo que dice Jeremías. Vámonos rápidamente a Jeremías capítulo 19, versículo 7. Jeremías capítulo 19, versículo 7. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice Jeremías 19, 7, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Dice, y daré, quiero ver si estoy bien, 19, 7, sí, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y hablando acerca de este contexto de este versículo, es cuando a Judá se le había dado un principio, no lo quisieron seguir, quisieron vivir bajo sus propios principios y pensamientos, y de esta forma llegaron al final de sus vidas. Vámonos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, dice, incurrió en transgresión. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Esta Eva fue engañada, llegó con Adán, ¿verdad? Y lo invitó a tomar del fruto, y como Adán no estaba plenamente convencido de que los principios de Dios eran los correctos, sustituyó ese principio y entonces fue tras los principios del hombre. Y esto, querida iglesia, fue el fin de todas sus vidas. Que nunca se te olviden por ningún momento estos 3 puntos. En primer lugar, vimos cuestionar los mandatos de Dios. El por qué Dios, si dices que me amas, ¿por qué me sucede esto? El segundo lugar, caer en la mentira de Satanás. Y en tercer lugar, tratar de sustituir sus principios
sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es la mejor forma? Simplemente hemos sido llamados a vivir por fe. Al soltar las riendas de nuestra vida y decirle a Dios, Dios, tal vez no parezca que tenga sentido lo que me está sucediendo, tal vez no encuentro cuál es el propósito de todo esto, pero yo confío que, como dice Romanos 8:28, dice todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cuál es el bien? Es lo que decía Pablo también en Filipenses 1:21, para el vivir es Cristo y el morir sin ni una ganancia. El vivir poder confiados que tenemos la vida eterna que está reservada por el poder de Dios en los cielos para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que podamos crecer al 100 por uno en la gracia de Dios.